Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos todos y cada una de las personas que hoy nos acompañan por primera vez. Sean bienvenidos. Siéntanse en casa, en familia. Vamos a continuar con la palabra que hemos estado compartiendo con ustedes. En esta ocasión nos toca revisar el Evangelio de Juan, capítulo número 15, para que todos los que traen Biblia, si son tan amables de acompañarme. Capítulo 15 del Evangelio de Juan. La semana anterior nuestro hermano nos estaba compartiendo, nuestro hermano Alejandro, versículos anteriores al verso número 16, y hoy estaremos revisando el versículo número 16. Estamos estudiando el Evangelio de manera expositiva para poder de alguna manera extraerle más provecho, bendición a la palabra, a la Escritura. Y creo que en esto consiste en que a la gente tenemos que declararles toda la verdad. Si toda la verdad es toda la verdad, es decir, toda la palabra, toda la Biblia, es necesario que en algún momento todos estemos conscientes y conocedores de qué nos pide Dios, cuál es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Entonces, si están ahí, capítulo 16, vamos a leer el verso número 16. Capítulo 15, ¿verdad? Dije 15, verso 16, por favor. Dice el texto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, dice acá, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vuelvo a leer el texto, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Quisiera que pidiéramos a Dios ahí en nuestro lugar de su ayuda, de su bendición para nuestras vidas. Padre, gracias te damos por este día. En verdad que a veces no valoramos el regalo de la vida, Señor, el regalo de la hermandad, de los amigos, Señor, pero estamos agradecidos en este momento, porque hoy podemos no solo oír, podemos acercarnos a ti y podemos hoy tener comunión con tu iglesia. Gracias por esa bendición tan grande. Queremos pedir que perfores nuestro oído para que podamos oír, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír. Así que hoy queremos oír tu palabra, queremos oír tu voluntad y queremos que esa voluntad la grabes en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, porque queremos caminar contigo, Señor. Queremos andar en tu voluntad y en tu camino. Por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Que así sea, Señor. Está nuestro Señor Jesucristo en todos estos textos a partir del capítulo 13, casi al final del capítulo 13. Recordemos que estos versículos se dieron en un mismo momento o en diferentes horarios, diferentes momentos, pero fue en un mismo contexto. Y en ese sentido tenemos que entender esta palabra. Nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo su última reunión, su última comunión, podemos decir también, con los discípulos, con los apóstoles que Él
había escogido, que Él había elegido, que Él había apartado, y Él estaba animando el corazón de los hermanos, de los discípulos, porque nuestro Señor les había dicho ya que iba a ser entregado. Al escuchar las palabras, los discípulos, vino desánimo, vino turbación a sus corazones, y en el capítulo 14, recordemos en el verso 1, les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, etcétera. Y Él quiere traer palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras que conforten la vida y el corazón de los discípulos. Y en ese sentido tenemos que entender todas estas palabras. En este momento nuestro Señor, después de estar hablándoles, etcétera, de los textos anteriores, aquí el Señor les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Decía, quería consolar el corazón de los hermanos, quería animar el corazón de los discípulos, y con estas palabras tú y yo también tenemos que ser consolados, y tú y yo también tenemos que ser animados a caminar, a continuar, a seguir en ese camino que el Señor nos ha trazado. Cuando nosotros perdemos de vista o se nos olvidan estas palabras, nuestra vida empieza como cuando el carro va en la pista a 140 kilómetros por hora y de repente pierde el control y el granizo tal vez hay en la carretera y empieza a ir de aquí para allá. La vida de las personas, cuando dejamos o perdemos de vista o se nos olvidan estas palabras, nuestra vida se conduce así, como aquel carro que en un gran tormentón, granizo en la carretera, empieza a tambalearse, empieza a ir de acá para allá. Nuestra vida empieza a sufrir daños porque se nos olvida quién nos ha llamado, porque perdemos de vista a quién estamos siguiendo. Se nos olvida quién fue el que nos redimió. Se nos olvida quién fue el que dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis la voluntad de mi Padre. Se nos olvidan las palabras y te digo, empezamos a estar como los discípulos, turbados. Cuando la vida de un creyente empieza a ir así, créeme, no hay paz en su vida. Empieza a haber turbación, empieza a haber tropiezo en su corazón. Porque te digo, deja de ver a Dios. Y pues Jesucristo, nuestro Dios, está diciéndoles: no me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí. Creo que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, en el tiempo, decía yo también, a veces para interpretar estos textos, creo que tenemos que remontarnos a la cultura, al contexto histórico y cultural tal vez que había en ese momento. Y te quiero decir que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo habían maestros de la ley, habían maestros que enseñaban la ley de Dios. Estaba Gamaliel, que era uno de los maestros más reconocidos. Estaba Gamaliel, era uno de los, entre los dos que habían en Jerusalén y cerca de ahí, uno de los maestros o rabinos más reconocidos. Y quiero decirte que cuando alguien quería estudiar, quería ser discípulo de uno de esos maestros, lo primero que hacía es, quiero yo entender la ley de Dios, quiero yo entender la voluntad de Dios. Bueno, voy a ir y me voy a inscribir en la escuela de Gilel o de Gamaliel.
porque son los rabinos más reconocidos. Y así como que si hoy dijera alguien, algún joven, ok, quiero estudiar y bueno, piensa, o el padre le dice, te aconsejo, o la madre, que estudies en X o Y universidad, es muy reconocida a nivel mundial, tiene, no sé. Pensamos en los reconocimientos, pensamos en la estabilidad, pensamos en el tiempo, pensamos en mil cosas y decimos, esa escuela es la mejor y ahí debes tú estudiar. Bueno, quiero decirte algo. Con nuestro Señor Jesucristo no pasa eso. ¿En qué sentido? En que tú escoges al maestro. Tú y yo no hemos escogido seguir a Dios. Tú y yo no es que escogimos ser discípulos de Dios. No es que tú y yo un día así, una mañana, una tarde, una noche, yo no sé, tú dijiste, ok, creo que quiero yo amar al Señor y creo que voy a empezar a asistir a reuniones, a estudios bíblicos, voy a ir a reuniones familiares, voy a ir a discipulados, etcétera. No sucedió así. No sé si en la vida de alguno de aquí, los presentes, pasó así, pero quiero decirte que el primero que vio y fijó sus ojos en ti y en mí fue Cristo el Señor. Y cuando pensamos de esta manera, entonces podemos entender algo. Qué grande amor que hay en el corazón de Dios. Porque fue Él el primero que me miró. Fue el primero que vio mi triste y deplorable condición en la que yo me encontraba. No fuiste tú, hermano y hermana, tú estabas perdido. Hermano, tú y yo estábamos perdidos y descarriados, que aun cuando tu padre o tu madre te decía, no hagas eso, que aun cuando tu familiar te decía, no está bien lo que estás haciendo en tu vida, tú simplemente cerrabas tus oídos y seguías. Si no es porque Dios tal vez permitió una enfermedad, una desgracia en tu hogar, en tu familia, es que empezaste, porque Dios todo obra y todo hace las cosas para bien. Todo lo que sucede lo hace para bien de la persona. Déjame te leo un texto en Primera de Corintios, si quieres revisarlo conmigo. Primera de Corintios capítulo 1. El primer interesado en el pecador perdido y descarriado es Dios. Es Dios. Primera de Corintios capítulo 1, te leo el verso 26. Mirad pues mirad, dice, hermanos, vuestra vocación no sois muchos sabios según la carne. Yo no sé cuántos aquí tenemos doctores en X o Y especialidad. Desconozco. No sé cuántos haya. Tal vez tengamos algún doctor que hay aquí. ¿No? ¿En algo? Creo que no. Ok, dice, entonces no se equivoca el Señor, aquí el apóstol, sí, verso 26, ¿verdad? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Sí, ni muchos poderosos. No sé quién de aquí sea el más rico de la ciudad, del estado tal vez, que esté entre nosotros hoy, ¿verdad? Tal vez tengamos alguno aquí, no lo sé, pero no sois muchos poderosos, es decir, no eres, creo, el más influyente. Puedo decirte que llegas tal vez a mi pueblo y algunos tal vez me desconocen y ni me conocen. No somos de renombre, no somos populares, no somos influyentes en la sociedad, creo, muchos de nosotros. Apenas si nos conocen los que viven en nuestra calle, a veces algunos apenas y conocemos a nuestros vecinos. Imagínate, algunos que apenas si conocemos a nuestros vecinos por nombre, y hay otros que no los conocemos.
Y así también hay muchos que no nos conocen. Entonces el apóstol le está diciendo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Fíjate cómo dice, a lo necio del mundo escogió Dios. Ya de entrada te quiero decir algo. Para empezar, Él te escogió a ti, me escogió a mí. ¿A cuántos de los que tenemos hijos les hemos dicho a nuestros hijos, no te juntes con malas compañías? Tal vez alguno de los que están aquí le ha dicho. Tal vez a tu hijo le has dicho, no hagas lo mismo que hace tu primo, tu vecino, no hagas lo mismo que hace el de allá o el de acá, por sus malas costumbres, malas mañas, etcétera. Le decimos, no te juntes. Hay un texto que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es una palabra que Dios nos ha dejado. Ahora bien, el Señor nos está diciendo en el versículo número 26, ni muchos nobles, poderosos, ricos, de buena familia, etcétera, de refinada familia tal vez. Nos está diciendo que Él nos escogió de lo necio. Nos escogió de lo necio, hermanos, para que alguno aquí no se sienta así como que si es que Dios te ha llamado, si es que Dios te ha escogido, no como que te empiece a suceder como aquel pavo real y así como que te esponjas y dices, no me veo muy bien y no, Dios me escogió por mis talentos. No, Dios, no estoy aquí porque Dios vio algo bueno en mí. Cuando empezamos a mirar esa parte de nuestra vida y esa parte del carácter de Dios, en verdad que a veces no comprendo el por qué Dios escogió a lo vil y lo menospreciado, a lo necio. No sé por qué se fijó en el soberbio, al iracundo. No sé por qué se fijó en aquel que estaba amargado. No sé por qué se fijó en mi vida. Y cuando nosotros comenzamos a ver esa parte, decía yo, en este caso del carácter de Dios o de la vida de Dios, entonces, sí, y no se nos borra del cassette, de la memoria, esa parte de Dios. Estas palabras, caminamos con pasos seguros, quiero decirte, aún en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, podemos tú y yo caminar seguros porque el Señor es quien nos ha escogido. Él escogió de lo vil, dice aquí, y lo menospreciado, lo necio, para avergonzar a los sabios, dice el verso 27, y lo débil del mundo escogió nuevamente, dice el apóstol Pablo. Sí, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado. Mira, subraya cuántas veces dice el apóstol escogió. Sí, escogió Dios. Sí, a lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Si tú y yo hoy de hecho permanecemos o hemos permanecido varios años en nuestra fe, ha sido por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ha sido porque Él es el que nos ha llamado o Él es el que nos ha escogido. Él sabe a quién ha escogido, Él conoce a los que Él ha escogido, a los que Él ha tomado de lo vil, de lo menospreciado, de lo débil. Él conoce
Es decir, Él conoce tu vida. Él conoce tu condición aún pecadora de aquellos que aún no se han entregado a Dios. Él conoce nuestra condición aún pecadora en aquellos que no hemos tal vez decidido, en aquellos que hemos pospuesto el llamado que el Señor nos ha hecho. Pero yo quisiera que tú entiendas esto. Él ha puesto sus ojos en ti. Él ha puesto su mirada en ti. Si estás hoy aquí, tú puedes decir, no sé, por casualidad llegué. No llegaste por casualidad. Si tú crees, no sé, hoy como que tuve un sentir así, o me sentí tan contento que dije, hoy voy a la iglesia. No es porque te hayas puesto contento. No es por tu sentimiento. No es por tu sentir, por tu sueño, por tu visión, por lo que quieras. Porque el Señor pone el querer y el hacer. Es por eso que hoy estamos aquí. Es por eso que hay varios que hoy nos están viendo desde casa o donde en sus trabajos, yo no sé, hay varios que nos están siguiendo hoy desde Facebook en nuestra transmisión. No es por casualidad. Bien pudiera hoy la gente estar, yo no sé, con la familia, en una carne asada y corriendo los refrescos, la bebida y todo. Pero hoy hemos decidido, hoy Dios nos ha tocado, hoy Dios ha ministrado nuestras vidas y puso el estar aquí. El estar aquí es Dios el que nos escogió, dice aquí de lo vil. Y verso número 30, a fin de que nadie se jacte entonces en su presencia, mas para Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No podemos hoy gloriarnos y decir, no, estoy aquí porque esto o por aquello, porque soy el hombre o la mujer más culta de la tierra, más sabia, porque Dios ha tenido misericordia, porque Dios extendió su gracia hasta este día, porque Dios ha sido bueno, que aún te sigue dando vida, porque Dios ha renovado su misericordia, como dice el libro de Lamentaciones. Su misericordia se renueva cada mañana. Y hoy se ha renovado su misericordia para ti y para mí. Y podemos oír, podemos escuchar. Hay varios textos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento donde nos dice que el Señor nos escogió. En el libro de Romanos, rápidamente, aquí atrásito, capítulo 3, te leo un texto más, pero creo que abundan muchos textos en la Escritura donde dice que Él fue el primero que puso su vida, su amor, su mirada en nosotros, para tomarnos, escogernos. Romanos capítulo número 3, verso número 27. ¿Dónde pues, dice el verso 27, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Él está hablando de esa jactancia que sentían los judíos, porque en el libro de Romanos dice que no es israelita aquel que desciende de Abraham. No es israelita aquel, delante de él, no es hijo por naturaleza, hijo de Dios, aquel que viene de la descendencia judía, sino por la fe que viene en Cristo Jesús, sino por la fe que se produce en Cristo Jesús solamente. Así que todo en lo que podamos tú y yo gloriarnos, de nada sirve. Y Dios estaba
derrumbando la jactancia soberbia que sentía el pueblo judío. Y decía, no es por ninguna ley, no es por ningún derecho que tú crees que te pertenece. No somos hijos porque nacimos en cuna evangélica. Sí, decía una vez el pastor, ¿verdad? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. El hecho de que mi hijo haya nacido en cuna evangélica no le hace ya cristiano. Él necesita también de un Salvador. Y yo cuando veo a mis hijos que tienen tropiezos, lo único que veo es, ellos igual que yo necesitan de alguien que les perdone, de alguien que les salve, porque también son seres humanos. Y Cristo también ha muerto por ellos. No nos hace, si cristianos, el que usted viva en un garage no le hace carro, ¿verdad? No, a nadie. Quitemos las falsas ideas de que somos cristianos por derecho, porque me corresponde, porque mi padre o mi madre es cristiano y yo puedo jactarme. Entonces dice, ¿dónde está la jactancia? Fuera, derribada. No es por ninguna ley, es por la fe. Es por la fe que hay en Cristo Jesús. Es por Él, no es por ti, es por Él. El Evangelio no se trata de nosotros. Las buenas nuevas no se tratan de nosotros, se tratan de Dios. Y tenemos que exaltar a Dios en el Evangelio. Por eso es necesario que tú y yo entendamos el Evangelio. No entendamos quiénes somos nosotros nada más. Dios ha sido el primero en interesarse en nuestras vidas. Él ha sido el que nos ha escogido. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué fui escogido? Porque Dios tiene propósitos. Si decimos ¿por qué? Bueno, porque hay alguna virtud en nosotros o había alguna virtud. Podemos decir que no había ninguna virtud. No había nada bueno. El texto de 1 Corintios dice que tomó de lo necio, tomó de lo vil, tomó de lo menospreciado, para que no haya ninguna jactancia en nosotros. Si Él nos ha escogido, con varias razones, Él nos ha escogido y tiene varios motivos. Tiene varias razones, varios propósitos por el cual Dios ha escogido o te ha tomado a ti, te ha escogido a ti, te ha perdonado a ti y quiere perdonar a otros, quiere escoger a otros. Tiene varios propósitos y en esos propósitos Dios quiere bendecir, animar nuestras vidas. Dios quiere animar nuestras vidas, quiere fortalecer nuestra vida y quiere fortalecer nuestra fe, y porque era lo que quería producir en la vida de los discípulos, vuelvo a repetir. Quería animar la vida de los discípulos. Entonces, número uno, podemos decir que hemos sido escogidos por Jesús, ¿sí? Número uno, hemos sido escogidos por Jesucristo. Y cuando nosotros decimos, ok, sí, por Jesucristo, esto debe de llenarnos, hermanos, de gran gozo. Debe de llenarnos de gran gozo el hecho de saber que fue Cristo el que me escogió a mí. En el mundo la gente se alegra porque le nombran jefe y dice, oh, mi patrón me nombró jefe de aquí, me nombró el gerente, me nombró el encargado, me pusieron en X o Y puesto, y la persona se siente importante. Se siente importante. Amados hermanos, Cristo fue el que te escogió a ti. ¿Para qué? Para ser su discípulo. Por eso es que también tenemos que entender, por eso te decía, cómo debemos conducirnos delante de quién estamos, quién nos ha llamado para podemos decir, a un ministerio. Cuando nosotros entendemos esto, que es Cristo, que es Dios el que me llamó a mí, hermano, tal vez se te hagan palabras sin mucho valor,
Pero muchos profetas en el Antiguo Testamento, muchos antes de la venida de nuestro Señor el Salvador, quisieron ver lo que nuestros ojos han visto y nuestros oídos hoy han oído. Ellos querían ver al Salvador, ellos querían conocer al Salvador, querían escuchar al Mesías. Y hoy, hermanos, hemos oído que Él ha venido a este mundo. Ha venido para perdonar y para morir por los pecadores. Que Dios se hizo carne. Palabras grandes, profundas. Dios se hizo carne. Dios se hizo siervo para venir a servir a los pecadores. Más aún, Él viene para hacerse amigo de aquellos, hermanos, que eran enemigos. Dios viene y les dice: vosotros sois mis amigos. Dios ha llamado amigos a aquellos que éramos enemigos, que estábamos contra Dios, que habíamos abandonado sus caminos, que habíamos abandonado sus veredas, que nos habíamos descarriado. Entonces, número uno, hermanos, debe de llenarnos de gran gozo el saber, número uno, que es Dios el que me ha llamado. Y con esto pudiera dejarte una tarea, que tú busques en la Escritura cuántos textos hablan que si Él está contigo, decía Pablo, si Él con nosotros, ¿cómo dice la otra parte? ¿Quién? Y cuando lees a Corintios, lees las cartas del apóstol, hermanos, dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, hermanos, dice que ni tribulación, ni angustia. No sé cuántos han sido angustiados, pero yo conozco a varios hermanos que han sido angustiados y siguen hoy firmes. Varios que han sido atribulados y hoy están con nosotros. Otros están en casa. Hoy no pudieron venir otros hermanos que han sido angustiados, han sido atribulados. ¿Y qué puedo decirte? Han sido perseguidos. Y puedo ver que esas palabras que el apóstol nos dice, nada nos separará del amor de Dios. Nada nos separa del amor de Dios, porque Él nos ha escogido a nosotros, porque Él te ha escogido a ti, y nada más por eso, no hay nada que pueda hacer que te desvíes o que te descarríes. Nada puede hacer que te aparte. Hay varios textos, decía yo, que nos separen de la mano de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién los arrebatará? Nadie los arrebatará de mi mano, dice la Escritura. De alguna manera estamos viendo a través de varios textos, o veo a través de varios textos, que Dios, por así decir, nos está garantizando el que tú y yo terminemos la carrera. Que tú y yo terminemos la carrera. Nos está dando promesa. Esas promesas, hermanos, por supuesto que tienen condiciones, pero son Dios, es Dios el que las ha dado. Es Dios quien te las ha puesto delante de ti para que las tomes y las hagas tuyas y vivas y te conduzcas de la manera en la que el Señor te dice. Entonces, hermanos, no nos ha llamado un hombre terrenal, no nos ha llamado una organización, no nos ha llamado un movimiento. El ser humano no trató contigo. Ningún hombre trató con tu vida. Nadie más que Dios conocía tu corazón cuando vivías en pecado, hermano y hermana. Y aún así Él decidió escogerte a ti. Y aún así, por eso algunos comentaristas dicen
Si empezara yo a ver o a querer hacer amigos, escogería los mejores amigos. Y no me fijaría tal vez, pues, en un ladrón como Mateo. Tal vez no pondría mis ojos en un Judas. Tal vez no vería o pondría mis ojos en un hombre vulgar como Pedro, como su hermano Andrés, Juan y su hermano Jacobo. No pondría mis ojos en un hombre o una mujer vulgar. Pero hermanos, el Señor ha puesto sus ojos en nosotros, siendo lo vil, siendo lo menospreciado, lo necio de este mundo, quiso poner sus ojos en nosotros. Y empezó a buscar, empezó a tratar con nosotros, porque varios, yo decía en una enseñanza diferente, en otro momento, algunos no nos dejamos ser tratados por esos lazos de amor, cuando el Señor quiere atraernos hacia Él, tomarnos para Él. No nos dejamos tratar de una manera tranquila. No nos dejamos ser atraídos con esas cuerdas de amor y cuerdas humanas, dice la Escritura. Pero Él quiere atraernos de esa manera, a todos. Pero a esos necios, más tercos, Dios a veces tiene que utilizar otro medio, otra circunstancia diferente tal vez, un trato diferente de las demás personas. De hecho, todos somos tratados de diferente manera cuando venimos a Él. Todos hemos sido tomados de diferentes lugares, de diferentes pecados. El Señor nos ha rescatado y nos ha hecho sus hijos. Algunos eran alcohólicos, algunos vivían en drogas, otros éramos amargados y soberbios, otros ladrones. Veníamos y andábamos en nuestros propios caminos. Y el Señor quiso fijarse en ti y en mí. De allá nos tomó, de ese lugar. De ese lugar nos tomó el Señor, nos escogió Él. Recuerdo en esta semana pedía que oraran por un hermano que, quiero decirte, su esposa está hospitalizada y me dice que va mejorando, pero este hermano vivió en la cárcel, compartíamos en la cárcel hace varios años, en Guatemala, estuvimos ahí. Este hermano, hoy tú lo ves y tal vez llora como un niño a veces cuando hablamos de Dios, cuando compartes la palabra, pero era el hombre más rudo y más duro que podías ver sobre la tierra. Era el jefe de la cárcel, o sea, con eso te digo todo. Y cuando tú le escuchas hablar, te quebranta su voz. Una voz, Dios ha tratado su corazón y su carácter y toda su vida, y ha sido fiel. Por eso te digo que algunos hemos pasado tal vez por, como dice la Escritura, que nada nos puede separar del amor de Dios, ni tribulación, ni etcétera. Ha pasado por muchos momentos críticos, difíciles, pero sigue ahí, firme. No por su fuerza, no por su sabiduría, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por su amor, porque lo amó a Él. Y cuando digo que lo amó, hermanos, la Escritura dice que es la niña de sus ojos, cada uno de aquel que ha comprado con su sangre. Es la niña de sus ojos. Lees en el libro de Éxodo capítulo 19, verso 5, y le dice Dios al pueblo: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Tú vas a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, hermanos. ¿Y de dónde tomó Dios a ese pueblo? De la esclavitud, de los lomos de un hombre ya viejo, en avanzada edad, perdón por las palabras, hermanos. Pero de un hombre ya adulto, Dios quiso tomar y hacerse un pueblo de ese hombre.
Será tu descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y aquel hombre dijo, ok, sí, si tú me estás diciendo a mí, yo te creo. Digo, no lo dijo en esas palabras, pero cuando ves la actitud de ese hombre llamado Abraham, solamente, ok, lo que tú digas. Ok, bueno, deja tu tierra y tu parentela primero, número uno. Deja tu tierra y tu parentela y te llevaré a una tierra que tú no conoces, que fluye leche y miel. Bien, no sé dónde está, pero yo te sigo a donde tú me lleves. ¿Y ves tú de dónde Dios tomó a ese hombre? Y por ahí ves los mapas que hay a veces que traen las Biblias. Y una vez les decía a mis hijos, mira, pasó por montes, pasó por barrancos, pasó por diferentes lugares, porque estaba siguiendo a Dios. No fue nada fácil el caminar de Abraham también. No fue así como una carretera plana, bonita, suave. Creo que pasó por momentos difíciles. Pero por la fe de Abraham, hermanos, hoy tú y yo somos bendecidos, porque hubo un hombre que le creyó a Dios, que le estaba llamando y que le estaba diciendo, deja tu tierra y tu parentela. Yo estaré contigo, te bendeciré. Te bendeciré. Y si Dios también nos está llamando, nos está escogiendo a nosotros, pregunto, ¿te va a abandonar? ¿Te va a abandonar? Pregunto, ¿a cuántos de sus siervos, de sus discípulos, a cuántos de aquellos que siguieron a Dios, los dejó abandonados en el camino? ¿Puedes contar alguno con los dedos de una mano? Puedes decir, pudieras hoy decir, no, Dios no es fiel y no se puede confiar en Él, porque Él traiciona y abandona, porque Él deja ahí, te deja solo, etcétera. ¿Podrás tú decirme de alguno de los siervos en la Biblia que fue defraudado, abandonado, dejado solo? ¿Pudieras numerar uno siquiera? Y si Él fue fiel con sus discípulos o fue fiel con sus profetas, sus siervos del Antiguo Testamento, la pregunta es, ¿seguirá siendo el mismo? ¿O será que porque vivimos en era moderna, Él cambió ya de carácter? Y Él va a ser infiel y nos va a dejar. Por eso decía, a veces vivimos así, vamos así, porque perdemos de vista a quien nos ha llamado. Porque se te olvida quien dice, yo os elegí a vosotros, yo te elegí a ti. No te equivoques ahí cuando viene el diablo y te dice, no, Dios no está contigo. Si está contigo, ¿por qué te enfermas? Si está contigo, ¿por qué te sientes solo o sola? Y viene el diablo ahí a meternos sus ideas, a susurrarnos al oído, sí, y casi toca a nuestro corazón y dice, mira, si Dios está contigo, ¿por qué te pasa esto? No tienes trabajo, no tienes dinero. ¿Por qué? ¿Por qué te pasa eso? Si Dios está contigo, ¿por qué? Porque Dios tiene una razón simplemente. Porque Dios tiene un propósito y por eso estoy pasando esto, simplemente. No sé qué quiera producir en mi vida, pero si estoy pasando esto es porque Dios así lo quiere. ¿Recuerdas las palabras que la mujer de Job le decía cuando había venido todo y ella veía con los ojos terrenales, maldice a Dios y muérete? ¿Qué palabras, hermanos? ¿Qué palabras tan fuertes? Porque ella estaba amargada en contra de Dios, en contra de Dios. O sea, todo lo que había venido, ella lo veía como maldición. Sin embargo, Job en su corazón lo veía como bendición. ¿Recibiremos acaso lo bueno de Dios y lo malo no? ¿Acaso solo lo que viene, lo bueno es, si eso es bendición de Dios y lo malo es maldición? Decía yo, Dios te ha escogido.
Es Dios el que te ha escogido, ha puesto sus ojos en ti, ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Toma nota, si Él no defraudó, no abandonó a ninguno, no lo va a hacer contigo tampoco. Créelo, no te va a dejar, no te va a abandonar, no te va a abandonar. Cuando lees el libro de Mártires de Fox, hay varios testimonios de los mártires de Cristo, comenzando con los apóstoles, y de ahí un libro extenso, grandemente extenso, donde nos habla de varios testimonios. Entre ellos está la vida de un hombre llamado Policarpo. No recuerdo ahorita exactamente, pero siguió a Dios, a Jesucristo, me parece que 84, 87 años. Y cuando le llamaron a la corte para decirle, niega a Jesucristo, nada más niégalo, firma aquí, que tú niegas a Jesucristo, y te perdonamos la vida. Solamente no te pedimos gran cosa, solo esto. La respuesta de él: 80 y tantos años Él me ha amado, me tomó de allá de lo vil, de lo menospreciado, me ha conducido todos estos años, he visto su fidelidad y su amor, y tú me pides que ahorita yo diga esto de Él. Hermanos, terminó sellando su fe con su muerte y con su sangre. Un hombre ya de edad avanzada, un hombre, un anciano de una iglesia. 80 y tantos años he seguido con Él, he caminado junto a Él, y tú dices que ahorita lo niegue cuando yo he visto su mano, su amor, su misericordia. Eso es imposible, y es una contradicción a lo que yo he recibido, he vivido o he recibido de parte de Dios. ¿Y solo porque quieres que yo haga esto? No, dijo él. Entendía, te decía, hermano y hermana, quién le había escogido, quién le había tomado. Extrañamos el reloj porque se me va el tiempo volando a mí. Número 2, hermanos, debe de llenarnos de alegría, de gozo, de ánimo también. Tú y yo, volviendo al texto de Juan, número 15, verso 16, dice aquí: no me elegisteis vosotros a mí. Dice el siguiente: sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amadas personas, Él nos ha elegido a nosotros para que vayamos, ¿sí? Dios tiene un propósito. Al llamar: Señor, estoy aquí, ¿cuál es el propósito que tienes para mí? ¿Para qué he sido llamado, Señor? Aparte de ser parte de tu iglesia, Señor, es un gran gozo, es un privilegio, yo lo merecía, sí, pero ¿y ahora? ¿Qué más sigue, Señor? ¿Qué sigue? Bueno, de hecho en la Nueva Versión Internacional dice de esta manera: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Fíjate, luego dice acá: y los comisioné para que vayan y lleven fruto. La Nueva Versión Internacional dice: y los comisioné. Eso quiere decir
que usted está aquí porque Dios tiene un propósito. Si tú me dices que por casualidad oíste, que por casualidad por ahí alguien te habló de Dios, que por casualidad te acordaste o X o Y, decía yo hace un momento que Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de objetivos y objetivos muy claros. Cuando al Señor le plació escoger a Pablo, ¿sabes qué dijo el profeta? Natán se llama, hermanos, se llamaba. Que le mandó y le dijo, ve y yo te voy a indicar, vas a ir a orar por este hombre, se llama Saulo, y vas a ir y vas a orar por él en este momento. Él está orando y está pidiendo que alguien vaya, etcétera. Y él está clamando. Y la respuesta de él, no, Señor, porque no te has enterado. ¿Será que no se enteraba Dios o no sabía? Es que anda persiguiendo a la iglesia, a algunos ha echado a la cárcel. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? Ve y no tengas miedo, porque instrumento escogido me es este. Este va a ser instrumento útil en mis manos, le estaba diciendo Dios. Va a ser instrumento en mis manos, ¿sí? Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, para que yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15 y 16. Si Dios tuvo un propósito para llamar a Pablo, ¿no tiene un propósito para tu vida? ¿No tendrá un propósito para ti? Ok, yo soy madre y mis hijos o mis hijas, etcétera. ¿Y yo qué? ¿En qué puedo servir? Bueno, leemos 1 Timoteo capítulo 2, verso 15, y se salvará criando hijos. Tienes un propósito en casa. No es ir a salir y conquistar el mundo con tus títulos y profesiones, que bueno, que en algunos momentos se puede, pero el propósito principal de Dios, tengo hijos pequeños en edad de crianza, un hijo necesita todo de nosotros, y más cuando son pequeños. Por eso instituyó a papá y a mamá, a varón y hembra, para levantar una descendencia para Él, para Dios. Aun cuando pueda ser una madre de familia, con hijos pequeños o no tan pequeños, el Señor tiene propósitos para todos nosotros. Oh, es que yo ya soy de muy avanzada edad, ya no puedo hacer gran cosa. Pues Dios ha repartido dones y talentos a los hombres. Y quiero decirte que en la iglesia de Jesucristo, ningún miembro del cuerpo es menos. Tú y yo, volviendo al texto de Juan, número 15, verso 16, dice aquí, no me elegisteis vosotros a mí, dice el siguiente, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amadas personas, Él nos ha elegido a nosotros para que vayamos, ¿sí? Dios tiene un propósito al llamarte. Es decir, ¿cómo poder decirte o explicarte esto?
El hecho de que Dios quiera hacerte su hijo, o de que te haya hecho su hijo, no quiere decir que tú simplemente eres como parte del mobiliario del lugar de la iglesia. Como que yo no sirvo para algo, no sé qué propósito Dios tiene en mi vida. El Señor, cuando nos escogió, cuando nos eligió, cuando nos tomó o cuando nos perdonó, lo hace con un propósito. Tiene propósitos, tiene objetivos. Tú no estás en esta vida simplemente pues para seguir viviendo, para estar en este mundo. El Señor tiene propósitos para ti. Y en ese sentido tú y yo tenemos que buscar, que investigar, que preguntarnos y preguntarle a Dios, ¿ok? Señor, estoy aquí, ¿cuál es el propósito que tienes para mí? ¿Para qué he sido llamado, Señor? Aparte de ser parte de tu iglesia, Señor, es un gran gozo, es un privilegio, yo lo merecía, sí, pero ¿y ahora? ¿Qué más sigue, Señor? ¿Qué sigue? Bueno, de hecho en la Nueva Versión Internacional dice de esta manera: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Fíjate, luego dice acá, y los comisioné para que vayan y lleven fruto. La Nueva Versión Internacional dice, y los comisioné. Eso quiere decir que usted está aquí porque Dios tiene un propósito. Si tú me dices que por casualidad oíste, que por casualidad por ahí alguien te habló de Dios, que por casualidad te acordaste o X o Y, decía yo hace un momento que Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de objetivos, y objetivos muy claros. Cuando al Señor le plació escoger a Pablo, ¿sabes qué dijo el profeta? Natán se llama, hermanos, se llamaba. Que le mandó y le dijo, ve y yo te voy a indicar, vas a ir a orar por este hombre, se llama Saulo, y vas a ir y vas a orar por él en este momento. Él está orando y está pidiendo que alguien vaya, etcétera. Y él está clamando. Y la respuesta de él, no, Señor, porque no te has enterado. ¿Será que no se enteraba Dios o no sabía? Es que anda persiguiendo a la iglesia, a algunos ha echado a la cárcel. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? Ve y no tengas miedo, porque instrumento escogido me es este. Este va a ser instrumento útil en mis manos, le estaba diciendo Dios. Va a ser instrumento en mis manos, ¿sí? Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, para que yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15 y 16. Si Dios tuvo un propósito para llamar a Pablo, ¿no tiene un propósito para tu vida? ¿No tendrá un propósito para ti? Ok, yo soy madre y mis hijos o mis hijas, etcétera. ¿Y yo qué? ¿En qué puedo servir? Bueno, leemos 1 Timoteo capítulo 2, verso 15, y se salvará criando hijos. Tienes un propósito en casa. No es ir a salir y conquistar el mundo con tus títulos y profesiones, que bueno, que en algunos momentos se puede. Pero el propósito principal de Dios, tengo hijos pequeños en edad de crianza, un hijo necesita todo de nosotros, y más cuando son pequeños. Por eso instituyó a papá y a mamá, a varón y hembra.
para levantar una descendencia para Él, para Dios. Aun cuando pueda ser una madre de familia, con hijos pequeños o no tan pequeños, el Señor tiene propósitos para todos nosotros. Oh, es que yo ya soy de muy avanzada edad, ya no puedo hacer gran cosa. Pues Dios ha repartido dones y talentos a los hombres. Y quiero decirte que en la iglesia de Jesucristo, ningún miembro del cuerpo es menos, es más insignificante. En el cuerpo de Cristo todos son necesarios, indispensables. Damos gracias a Dios por la hermandad, quiero decirte, damos gracias a Dios por los hermanos, porque hoy nos ha puesto y nos ha llamado a ser una familia. Ayer pudimos compartir la sal y el pan con nuestro hermano Ale, llegó a casa y bienvenido, etcétera, pudimos disfrutar de un rato de compañerismo. En verdad que es una bendición la hermandad. Te bendice el hermano o la hermana, bendice su comunión, bendice el hecho de que platique contigo. Decía el hermano cuando dio la introducción, en verdad que el hecho de que esté aquí es una bendición y que podamos aún acercarnos y preguntarle, ok, ¿y cómo te fue? Y bueno, ¿cómo estás? ¿Y cómo saliste del problema de la semana que me platicaste que te sucedió, etcétera? Anima la fe de los hermanos. La iglesia de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo no hay llanero solitario. No hay llanero solitario. No es que yo lo puedo solo hombre, el hermano necesita del compañerismo de los otros hermanos. Así como es necesario que hoy te llegues a casa y comas, así es necesaria la comunión del hermano con la iglesia. Edifica, bendice. La palabra dice para que vayáis y llevéis fruto. Si tiene propósitos Dios, que sea su testimonio, su boca, sus pies, te ha llamado para eso. Si Dios simplemente te ha llamado para que seas perdonado de tus pecados y para que te vayas al cielo, créeme una cosa, el día que Dios te perdonó, te salvó, te hubiera matado y llevado al cielo, quitado la vida, perdón. Ese día te hubiera llevado al cielo ya. Si ese es su propósito y el propósito para todos, entonces el día que nos convertimos, ese día nos quita la vida y ya estamos con Él por siempre. Pero mientras tú y yo estemos aquí, seremos sus embajadores. Y ese es un tercer punto, tercer propósito, podemos decir. Tú eres un embajador de Dios, así como lo fue Pablo. Tú también eres embajador en tu hogar, en tu casa, con tu familia, con tus amigos. No te llamó Dios para perdonarte y quédate en casa. No brilles, no ilumines. El mundo necesita saber que hay una esperanza de vida eterna. No está en ti, no está en mí, está en Jesucristo. Pero si no les decimos que hay una esperanza de vida eterna, no sabrán. Yo no sé si sepa tu familia que eres cristiano, que eres cristiana. Yo no sé si sepan tus compañeros de trabajo o de escuela o donde convivas, te desenvuelvas, que tú caminas en la fe de Jesucristo. Pero creo que por naturaleza lo que queremos hacer es anunciar las buenas nuevas a nuestros amigos. Queremos anunciar las buenas nuevas a la gente. Todo mundo sabe que soy cristiano. Mis patrones, tengo varios patrones, uno el otro, y siempre les digo, soy cristiano. No solamente les digo para que sepan, sino con tu vida poder reflejar el cristianismo. Creo que no hay alguno que no sepa, no hay uno que no sepa
todos les he dicho que soy cristiano, que sigo a Dios, que sirvo a Dios, que ando en la fe de Dios, y quiero decirte que a veces comparto con ellos algunas enseñanzas, desde YouTube o desde Facebook, porque quiero también que conozcan y que tengan esa esperanza que hay en Cristo Jesús. Y gracias a Dios por la tecnología que hoy podemos mandarles un mensaje, aun cuando están a lo lejos. Que sepan a quién estamos siguiendo y a quién estamos sirviendo. Que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Es el privilegio más grande que el ser humano puede tener, el ser un embajador de Cristo Jesús. Y que aún con tu vida puedas reflejarlo a Él. Dios tiene propósitos. Sí, y te decía yo que la Nueva Versión Internacional nos está diciendo, sino que yo os escogí a ustedes y los comisioné. Te puse para algo. Te he llamado con un propósito. Los comisioné para que vayan y lleven fruto. Y hablar de llevar fruto, nuestros hermanos han abundado de cómo debemos o cómo debe, o esa fe que hay en Cristo nos ha afectado, la gracia de Dios nos ha afectado, entonces nosotros reflejamos a Dios el fruto del Espíritu Santo a través del amor, del gozo, de paz, de la paciencia, de la amabilidad, de la bondad, del dominio o control propio, lo reflejamos. Hay fruto de ese tipo, porque el Espíritu Santo lo produce, es algo sobrenatural. Pero aparte de eso, hermanos, queremos dar a conocer a Cristo porque somos embajadores. Somos sus representantes en este mundo. Y si Él nos ha llamado, puedo decirte otra cosa, anótalo, te va a capacitar. Si Dios te ha llamado, te ha escogido a ti, Dios te va a capacitar. Podemos decir también, te va a discipular. Te va a dar las herramientas necesarias para que tú termines la carrera. Te va a dar las herramientas necesarias. Te va a equipar. Sí, tenemos un dicho que no podemos ir a la guerra sin fusil, ¿verdad? Si ya eres llamado al ejército, es muy probable que pasaste por un entrenamiento primero y segundo, sabes ejecutar esas herramientas, esas armas, etcétera, de defensa, para lo que fuiste llamado, puesto en ese lugar. Dios va a capacitarte a ti y a mí para poder ser efectivos en esa obra, en ese propósito al que tú y yo hemos sido llamados. Vamos a producir fruto cuando nosotros estemos caminando, estemos obedeciendo a la voluntad de Dios, o estemos entendiendo esto. Vamos a estar creciendo porque Dios nos va a estar llevando, dice la Escritura, de gloria en gloria. Él es el que ha comenzado la buena obra en nosotros, y si Él ha comenzado, dice Filipenses 1:6, que Él la terminará. Él la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Dios no deja las cosas como a veces nosotros, a medias. Empezaste a construir y empezaste a echar los cimientos y dijiste voy a construir aquí 10 por 10 o 10 por 20 y al rato dices no me alcanza y mejor paro la obra. No es así Dios. Cuando Él comienza la obra, la termina. Y nos va a terminar, va a perfeccionarnos, va a capacitarnos porque Él nos ha escogido. Y si nos ha escogido para algo específico, Él va a ver las maneras, va a poner los medios para que cumplas tu propósito al que has sido llamado. Esto lo tienes que tener muy claro, hermano y hermana. Él te va a capacitar. Bien, solo para terminar te digo que
Cuando nos encontramos cumpliendo nuestra comisión, termina diciendo que toda oración en el nombre de Jesús va a recibir respuesta. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Padre ama al Hijo, dice Juan capítulo 15 y capítulo 14. El Padre ama al Hijo, hermanos. Y cuando nosotros amamos al Hijo, al amado, la gente oyó, dice que los cielos se abrieron en las nubes, se oyó una voz que dijo: este es mi amado, mi Hijo amado, en quien me complazco. Vienes en el nombre de ese Hijo amado en el que Él se complace, y vienes y pides a Dios en oración. La pregunta: ¿no va a responder Dios? Va a responder, porque vienes en el nombre de Jesucristo. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, Él os lo dé. Él va a responder. A veces tarda, pero responde. Y cuando no responde a lo que queremos, porque a veces queremos que Dios responda a todo lo que oramos, y a veces decimos: creo que Dios no oye. No, sí te ha oído. No, sí te ha oído. Pero entonces, ¿por qué no recibo? Porque no es su voluntad. Porque cree que no va a ser para bien tuyo. Para tus ojos está bien, pero tal vez a los ojos de Él no. Hablábamos hace días con nuestra hermana, estaban en casa también, y bueno, ¿por qué Dios no nos da mucho dinero a nosotros? Somos más pobres. Pues porque Dios conoce nuestro corazón. Porque sabe Dios que si nos da dinero, pues vamos a corrompernos tal vez, y vamos a olvidarnos de Él, y vamos a abandonar sus caminos. Un hombre de Dios, un rey, le decía a Dios: no me des pobreza ni riqueza, susténtame con lo necesario, no sea que teniendo en exceso mucho, venga yo a decir quién es Dios para que le obedezca. A veces Dios no responde conforme o como nosotros pensamos y creemos, pero Dios responde. Y a veces tarda un poco. Y si Dios nos ha esperado mucho tiempo, podemos esperar en la respuesta de Dios el tiempo que Dios quiera y crea necesario, porque es lo mejor para nosotros. Termino diciéndote que Dios es bueno. Dios es bueno. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Termina diciendo el verso 16 también: ¿te ha escogido? ¿Te ha tomado de lo vil? ¿O Él sabe de dónde te tomó? ¿Te ha traído? Hoy te llamas su hijo, te haces su hijo, vienes a ser parte de la familia de Dios, la familia celestial, y por ser tú su hijo, va a estar contigo, porque Él lo ha dicho. No porque yo lo asegure, no porque yo lo afirme, porque Él lo ha dicho. Termina diciéndoles el Evangelio de Mateo capítulo 28: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice ahí. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a cerrar nuestros ojos para darle gracias a Dios. Padre, ¿cómo agradecerte por tan grande amor que has mostrado por nosotros?
¿Cómo agradecer, Señor, por lo que has hecho? Por tu paciencia, ¿cómo agradecerte, Señor? ¿Cómo agradecerte, Señor? De hecho, podemos preguntarnos hoy, ¿por qué a mí? Siendo el más vil pecador, cuando habiendo otras personas menos malas y corrompidas, nos tomaste a nosotros, pusiste tu mirada en nosotros. Solamente podemos agradecer en esta tarde por habernos escogido. Y decirte, Señor, nos ayudes a terminar la carrera. Equipes nuestras vidas para la obra del ministerio al que hemos sido llamados. Aquel que vive todavía en tinieblas puedan ver tu luz admirable, Señor. Puedan oír tu voz llamándoles a seguirte, venir en pos de ti, y que puedan comprender el amor que también tienes hacia esas personas. En el nombre de Jesús, gracias por tu iglesia, gracias por tu salvación. En Cristo Jesús decimos amén. Amén, Señor.